Como ustedes saben, yo les voy a presentar el ámbito de la educación desde la perspectiva del conductismo. Entonces comenzamos con los antecedentes. Como ustedes ya lo han oído muchas veces, el primer laboratorio de psicología experimental se funda en 1879 por Wundt. Luego en 1904 tenemos a Pavlov con los reflejos psíquicos, así una más. Y comenzamos en 1913 con lo que se conoce como el manifiesto conductista. La que sigue. A partir de la propuesta de Watson sobre que el objeto de estudio de la psicología es la conducta, y él usa como método de estudio los reflejos condicionales, se forman 4 grandes perspectivas del conductismo y conocido posteriormente como neoconductismo. El conductismo asociacionista de Guthrie, el conductismo metodológico de Hull, el conductismo intencional de Tolman y el conductismo radical de Skinner. Enter, por favor. Ese es en el que nos vamos a basar. La conducta de los organismos es su publicación emblemática del 38. La que sigue. El objeto de estudio que Skinner propone es la conducta entendida como el movimiento de un organismo o de sus partes dentro de un marco de referencia suministrado por el mismo organismo o por varios objetos externos o campos de fuerza. Skinner nunca dijo que lo que iba a estudiar eran las respuestas. Dice que es el movimiento de un organismo enmarcado en un marco de referencia, que ese puede ser propuesto por el propio organismo, por los campos de fuerza o por otros sujetos. Skinner presenta un sistema teórico que pretende servir para la creación de una ciencia de la conducta a partir de una distinción entre 2 eventos, el reflejo respondiente y el reflejo operante. Una más. El reflejo respondiente es la relación entre 2 estímulos, el reflejo operante es la relación entre una respuesta y sus consecuencias. Uno más. La metodología analítica consiste en la demostración de cambios en la fuerza de esos reflejos a partir de la operación, como resultado de las operaciones de reforzamiento. De modo que vamos a tener como principalmente 2 operaciones, condicionamiento y extinción. Y a partir de estas 2 grandes operaciones, trata de presentar todo un modelo de sistema, como sistema conductual. ¿La que sigue? Obviamente no me voy a extender en los fundamentos del conductismo, basta decir que para el conductismo skinneriano, la educación es el campo de aplicación de los principios generales del análisis experimental de la conducta. En ese sentido, Skinner tiene la idea de que nosotros como ciencia experimental generamos los fundamentos que ahora las ciencias aplicadas van a desarrollar, y puede ser en la educación, en la salud, en el trabajo, etcétera, etcétera. Y se sigue la misma estrategia que siguió para presentar su sistema, descomponer en sus partes más simples la respuesta para definirla operacionalmente, fungiendo ahora esta como su unidad nueva de análisis. En ese sentido nace el análisis conductual aplicado a la educación. Se sostiene aquí que los escenarios sociales son un campo de aplicación de los principios obtenidos por la investigación realizada en ambientes controlados. Esa es la primera gran extrapolación que Skinner propone. ¿La que sigue? En ese sentido, la enseñanza es el arreglo de las contingencias de reforzamiento. Nada más que ahora el reforzamiento va a ser proporcionada por un medio diferente al medio de laboratorio. El docente funge como administrador y programador de las contingencias de reforzamiento, el alumno ajusta sus respuestas a la programación del docente y el objeto educativo se fragmenta, privilegiándose para su evaluación en respuestas como repetición y memorización. 2 de las grandes intervenciones prototípicas en el conductismo skinneriano son las llamadas máquinas de enseñanza. En estas máquinas de enseñanza es donde podemos ver cómo se fragmenta el material de aprendizaje en respuestas muy pequeñas. Eso, según Skinner, tenía ventajas. ¿Cuáles? Que eran respuestas discretas, simples, sencillas y de bajo costo, que permitían que el sujeto las emitiera rápidamente y por lo tanto fueran muy fáciles de identificar y por lo tanto fueran rápidamente reforzadas. Una de las condiciones más inadecuadas para el aprendizaje, según Skinner, es que haya respuestas castigadas o en extinción, y por lo tanto, si no te doy mucho chance de que te equivoques, la probabilidad de que recibas refuerzo pues es mucho más alta. La instrucción programada se requiere un plan, por eso se llama programado, que implica una observación inicial.
Después, la definición de la meta, hacia qué es lo que quieres desarrollar. Luego, el análisis de tareas. El análisis de tareas es una de las mayores aportaciones del conductismo a la educación y que se ha recuperado por muchas otras perspectivas. La secuenciación de contenidos y actividades, la evaluación del nivel de entrada, la selección y aplicación del método conductual requerido y la evaluación continua antes, durante y después de la intervención. En ese sentido, muchos de los principios que Skinner presentó, que el análisis conductual aplicado desarrolló para su análisis, se fueron recuperados después por otras tradiciones. ¿La que sigue? Esas son tres de las famosas máquinas de enseñanza en las cuales se ponía a los niños ante estos aparatitos que iban desplegando hojas con los problemas. Podían ser problemas matemáticos o problemas de formas de respuesta, lectura, etcétera. Y de ahí nacieron los libros de enseñanza programados. En la biblioteca todavía podemos encontrar algunos de ellos, en los cuales se presentan un texto y en lugar de estar completo tiene espacios en blanco y el estudiante debe ir, al mismo tiempo de leerlo, debe ir rellenándolo. De modo que en ese momento, según Skinner, vas evaluando la comprensión del texto al mismo tiempo que el sujeto lo va haciendo. El énfasis es en el aprendizaje. La piedra de toque del conductismo skinneriano es el aprendizaje, pero el aprendizaje entendido como el cambio conductual, entendido como la adquisición de respuestas simples. ¿La que sigue? El método Keller es un sistema de enseñanza-aprendizaje que fue muy importante en sus momentos. En los 70 se volvió súper famoso y muchos programas a partir de ahí fueron desarrollados. En un estudio se encontraron más de 870 programas fundados a partir del método Keller. Este método Keller se caracterizaba por ser regulado individualmente, establecer un requisito de perfección para poder avanzar al siguiente módulo. Mientras el sujeto no dominara totalmente lo que tenía que hacer en este módulo, no podía avanzar al siguiente. Empleo de la cátedra y modelamiento como estrategias de motivación. Ahí no se suponía que el maestro estuviera enseñándole al estudiante como tal, sino que lo estaba motivando. Énfasis en la forma de respuesta escrita. Lo que se privilegiaba es que el estudiante entregara trabajos a los cuales se le podía dar retroalimentación puntual. Como sabemos, la evanescencia del lenguaje verbal a veces genera que el maestro no necesariamente esté escuchando lo que el estudiante le dice, ¿sí? Nosotros también podemos ver hacia el cielo. El énfasis explícito de asesores que permitan la atención inmediata y el realce del aspecto personal social del proceso educativo. El método Keller recupera entonces nociones no solamente que después raramente le criticaron que no tenía, como regulado individualmente, como personalizado, como ser evaluado continuamente, y fue de los pioneros en la noción de tutoría de pares. Este sistema de instrucción personalizada, les comentaba, fue desarrollado por Keller para la educación superior, el cual gozó de gran popularidad y sentó la base para muchos programas educativos posteriores. ¿La que sigue? Estos son algunos de los temas que se han estudiado a partir de ahí. El rendimiento académico, el autoconcepto, el autocontrol, obviamente el aprendizaje, la comprensión, la responsabilidad, la autoestima, la frustración, la adquisición de respuestas, el comportamiento oposicionista desafiante le llaman, el estrés, la lectura, los hábitos de estudio, los hábitos sociales, la motivación, los objetivos, las habilidades, entre otros muchos. Finalmente, pues esto viene desarrollándose desde 1938, entonces al menos en tiempo, claro que se han evaluado muchísimos temas. ¿La que sí? Sin embargo, como sabemos, han existido después de su periodo de dominancia hegemónica una fuerte crisis al conductismo skinneriano. Rives establece 5. Una explicación causal o mecánica, el análisis atomista de los eventos, la horizontalidad de los procesos o de la explicación, la falta de una teoría evolutiva de la conducta individual, la carencia de una teoría comparada de la conducta y la inadecuada extrapolación de los conceptos básicos al campo tecnológico. ¿La que sigue? Pero ¿y entonces qué hacemos? Cuando un paradigma entra en crisis hay 3 grandes caminos, bueno, obviamente 4. El cuarto es rechazarlo todo y volvamos a empezar o agarremos otro paradigma. Si no quieres hacer eso, hay 3 grandes maneras. Extender el modelo,
que Sidman hizo esto. Lo que hizo fue decir, bueno, la unidad de 3 términos que propone Skinner no es suficiente para analizar la conducta humana, entonces agreguémosle un 4.º término y agreguémosle un 5.º término y entonces salen las equivalencias y todo eso y ahora sí podemos estudiar la conducta humana simbólica. Diversificar el modelo, Bandura. Bandura lo que dice es que no todo aprendizaje es por consecuencias inmediatas de reforzamiento, que existe, y es importante, el aprendizaje social, el aprendizaje vicario. Pero eso no entra en el modelo de Skinner, por eso es que lo diversifica. Cantor, por su parte, lo que dice es el modelo está en mal de principio. O sea, la conducta es correcta, sí está bien el objeto de estudio, pero de la manera en la que está planteando Skinner, no lo hace. En ese sentido, no rechaza el conductismo como tal, sino es una vertiente paralela a él. ¿La que sigue? Como no me va a dar tiempo para explicar las 3, pues yo voy a agarrar la mía. El fundador del modelo interconductual es Cantor, quien a través de sus múltiples obras señala que todas las ciencias estudian interacciones, ya sea entre planetas, sistemas, objetos, fuerzas, grupos sociales. Todas las ciencias han ido cambiando de una explicación trascendentalista, causalista, etcétera, a modelos de relaciones probabilísticas. Y Cantor dice la psicología también debería hacer eso. En ese sentido puede tener como objeto de estudio la interacción entre el organismo y su medio ambiente, es decir, la interconducta. Ahí. La interconducta psicológica se inscribe en un continuo evolutivo que inicia en la evolución de la materia inorgánica y culmina en la evolución social. La psicología interconductual tiene el concepto de desarrollo anclado totalmente en su matriz. ¿La que sigue? El objeto de estudio entonces es la interconducta, que es la interacción entre un organismo y su medio ambiente que se desarrolla y evoluciona ontogenéticamente, es decir, histórica e individualmente. ¿La que sigue? Este es el campo interconductual. Entonces, no solamente tenemos el organismo y el objeto, no solamente tenemos el estímulo y la respuesta, tenemos ahora funciones de respuesta y funciones de estímulo que se desarrollan históricamente, factores disposicionales que modulan esta relación, medios de contacto que probabilizan o inhiben esta relación y límites de observación entre ellos. ¿La que sigue? Tampoco les voy a decir mucho con respecto a ello, pero apuntemos que la estructuración de ese campo, llega Rives y López, se establecen 5 niveles de cualidad compleja, de cualidad diferente, que describen el grado de complejidad en el que se puede estructurar la interacción organismo-ambiente. Dichos niveles se caracterizan por ser inclusivos, cualitativamente distintos, jerárquicamente determinados y van de lo simple a lo complejo. ¿Sí? Desde el interconductismo, la educación desde un nivel de análisis psicológico. El análisis interconductual de la educación se sostiene que la educación es una compleja empresa social, a través de la cual la cultura se reproduce y expande, cuyas múltiples dimensiones no son totalmente abarcables por la psicología. La psicología es una de las tantas ciencias que va a apoyar, va a enriquecer las ciencias de la educación. Entonces, desde el interconductismo, desde el nivel de análisis psicológico, es un proceso en el cual el alumno modifica su comportamiento gracias a la acción mediadora, directa o indirecta, que ejerce sobre él otro individuo, grupos de individuos o productos del comportamiento del otro o de su propio comportamiento. Se realiza un análisis funcional del proceso educativo, identificar los elementos estructurantes del campo y sus relaciones, lo anterior que les he dicho. ¿La que sigue? Aquí entonces, ahora la enseñanza es un proceso sincrónico que busca promover la generación de las competencias esperadas en el contexto del currículum de una institución, en el caso de la educación formal. Uno más. El docente, con su discurso didáctico, promueve el contacto del aprendiz, no lo forza, no lo asegura, lo promueve. El alumno despliega las habilidades y competencias que en su repertorio están disponibles para cumplir con el criterio impuesto. Y el objeto educativo se analiza en función de la complejidad del criterio de ajuste. No más. Esta categoría se agrega y es fundamental porque posibilita la evaluación cualitativa del logro, no solamente la evaluación cuantitativa, lo hizo o no lo hizo, sino ahora podemos analizar de grano fino la cualidad de ese logro. ¿La que sigue? Como nosotros tenemos apenas desde el 85 para acá, obviamente nuestros grados de fenómenos estudiados son menos que los del conductismo, pero claro, tenemos el aprendizaje, las competencias, las TICs, el comportamiento, el desarrollo, el ajuste lector, la creatividad, el diseño instruccional, la formulación de criterios, la evaluación docente, etcétera. ¿Nada más? Ahora, el análisis conductual en México ha tenido muchas crisis.
O sea, a pesar de que a cada rato dicen que el conductismo ha muerto, miren, ahí siguen vivitos y coleando, ¿sí? Entonces, ¿por qué ha pasado eso? Bueno, porque hemos tenido muchas influencias. En los 70s, cuando la psicología se estaba formando en México, vinieron muchos visitantes muy importantes a nuestro país que generaron cuadros de relevo generacional y que después fueron llevados a Estados Unidos para poder especializarse en ese tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, vino obviamente Keller, Bijoux, Hall, Don Bushel, Skinner, Donald Baier, Theodor Rills, Ernesto Vargas, Julie Vargas y obviamente Cantor. Hace poco en el Congreso de Mexicano de Psicología, el doctor Juan José Sánchez Sosa comentaba una anécdota de Julie Vargas, que es la hija de Skinner. Como se casó con Ernesto Vargas, pues adoptó el apellido de su marido y dejó el apellido de Skinner. Entonces, esa anécdota loca de que ella la metían en una caja y entonces ahí la tenían apretando palancas y juguetes, que era totalmente falsa, que forma parte de la mitología alrededor de Skinner. Con respecto a Skinner se han inventado tantas cosas y que no necesariamente eran ciertas. O sea, el doctor Sánchez Sosa en su momento comentaba que él, que conoció a los dos, podía saber que había una relación muy afectuosa entre ellos. Una más. El análisis conductual en la educación en México. Tenemos grandes bastiones, obviamente nosotros. Iztacala, CEU, Facultad de Zaragoza, etcétera. También en Michoacán, en Jalisco, en Aguascalientes, en Veracruz, en Chihuahua, en Sonora, ¿sí? Y en Iztacala, uno más. Tenemos diferentes profesores que estudian desde la perspectiva conductual o interconductual la educación. Obviamente son más, estos son solamente algunos de los que se dedican a la educación y los que la memoria en ese momento me dejó recordar. Porque finalmente lo que ustedes pueden saber es hacia dónde quieren dirigirse, que quién podría apoyarlos si es que ustedes eligieran el conductismo y la educación como su área de especialización. Por mi parte es todo, muchas gracias.